disponemos nuestras vidas para que sigas hablándonos por medio de tu palabra y sigas transformando nuestras vidas, Jesús. Si hay algo incorrecto, quítalo, quebrántalo, destrúyelo, Señor, y ayúdanos a levantarnos como hijos llenos de unción y de poder de lo alto, Señor, porque hay autoridad sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, que nuestro entendimiento pueda entender hoy, Señor, lo que quieres hablarnos, y el poder del Espíritu para ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 1. Lo voy a leer en la versión La Reina Valera contemporánea. ¿Listo? Entonces, la enseñanza está titulada Deja la hipocresía y vive como hijo. Amén. Deja la hipocresía y vive como hijo. Dice que la palabra nos enseña sobre la santidad y es un tema fundamental en la palabra. Y aquí en Santiago, en el capítulo 1, nos enseña o nos muestra una visión clara y concisa de qué es vivir una vida santa. ¿Sí? Entonces, vamos a ir primero en el versículo 27. Santiago 1, versículo 27. Dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas, en sus acciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y decimos que hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Y hay tantas creencias en el mundo que los lleva a permitir cosas incorrectas porque creen en diferentes cosas, religiones, filosofías, ¿cierto? Y eso nos lleva a creer cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Pero hoy dice el Señor que debemos tener una religión pura. La verdadera religión es caminar con Cristo Jesús. Y dice que es mantenernos limpios de la maldad de este mundo. Que ahí es donde nosotros realmente debemos esforzarnos a mantenernos limpios y tener nuestras vestiduras sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos vuelto religiosos y hemos convertido la gracia en una gracia excesiva. Que nosotros ya fallamos y pecamos y nada pasa. Y lo que hacemos es peca, reza y empata. Y realmente no estamos cuidando nuestra vida santa. Y estamos viniendo a la iglesia y alzando las manos y diciendo que queremos estar con Dios, pero realmente no lo estamos viviendo en nuestro interior de esa forma. Y necesitamos vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Por eso les decía, debemos dejar la hipocresía. ¿Qué significa? De que debemos vivir lo que Dios está diciendo que vivamos. Que el Espíritu de Dios gobierne mi vida para vivir una vida santa en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero aquí en la iglesia nos comportamos lo mejor, los más bellos, lo mejor, los más espirituales, pero salimos de la iglesia y algo gobierna nuestras vidas que no es el Espíritu Santo. Y acá es donde debemos empezar a ajustar nuestra vida, porque no podemos continuar jugando con Dios, porque con Dios no se juega. Y la misma palabra dice: tú eres frío o eres tibio, o eres caliente, pero no tibio, porque los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces creo que es una mañana para poder reflexionar y poder tomar decisiones determinantes en nuestra vida.
¿Quiero estar con Dios o no quiero estar con Dios? Es una decisión que solamente usted toma. Y dice acá en Mateo 5:8, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, nuestra vida no es solamente buscar la santidad, sino también es buscar la pureza y la justicia de Dios. Porque si no buscamos la pureza y la justicia de Dios, pues de nada sirve buscar una vida santa, porque en sus fuerzas nunca la vas a encontrar. No vas a tener el dominio propio para vivir una vida santa si no estás en continua relación con Dios. Por eso necesitamos tener un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso dice que mayor santidad, mayor presencia de Dios. Mayor el fluir del Espíritu Santo. Y esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero creo que se nos ha olvidado que debemos tener una vida santa y debemos volver al principio. Por eso, iniciando hoy la reunión, leíamos el Salmo 151. El Salmo 51. El Salmo 51 que decía que mis pecados están siempre delante de mí. Y tratamos de vivir una vida santa, pero como que hay algo que gobierna nuestras vidas y no hemos podido tener dominio propio. Y salimos de este lugar diciendo, soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero la gente ve otra cosa. Y por eso cuando invitamos no quieren venir. Porque debemos mostrar realmente lo que somos. Debemos mostrar la naturaleza que hay en nuestras vidas, que es la naturaleza divina. Y hoy necesitamos levantarnos como verdaderamente hijos de Dios. Y un hijo de Dios, si tú no sabes cómo vivir como hijo de Dios, te invito a que estudies la vida de Jesús. Él es el verdadero hijo de Dios. Y debemos vivir como Jesús vive. Vamos a leer versículo 12 al 15 de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12 y 15, y dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Entonces, ¿la corona de vida es para quiénes? Para los que le amamos. Para los que aman y para los que soportan la tentación, ¿cierto? Entonces, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, o sea, no antes, sino cuando pasas la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Porque tú pasas la prueba, porque pasamos la tentación o somos fuertes a la prueba, simplemente porque amamos a Dios. No es porque me toca o porque en la iglesia me obligan. No, es porque realmente me he podido enamorar de Dios y apasionar por un Dios vivo. Por eso empiezo a vivir fortalecido en el Espíritu y batallando contra todo lo que se quiera levantar en contra de mi vida. Porque cuando nos enfrentamos a la prueba, vencemos a las tinieblas. Y las tinieblas tienen que huir de nosotros. Pero sí podemos vivir como hijos de Dios. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Las pruebas y las tentaciones que vivimos a diario, no es Dios el que nos pone esas pruebas.
Es el enemigo que está rondando y esperando como león rugiente para devorar a su presa. Y también es nosotros mismos, nuestros propios deseos, que nos hacen pecar. Pero debemos tener cuidado, porque esos pecados en cualquier momento te pueden matar espiritualmente y te pueden alejar de la presencia de Dios. Así que cada vez que tú vas creciendo en la presencia de Dios, debemos fortalecernos. Porque el enemigo, cada vez que creces, empiezas a ser el objetivo del diablo. Y el diablo quiere cortar cabezas. Pero sabemos en lo más profundo de nuestro corazón de que tú estás en este lugar no por una emoción, no porque estoy buscando algo, o porque estoy pidiéndole a Dios algo que haga en mí, o por mí, sino realmente hay una convicción en mi corazón de que no puedo vivir alejado de Dios, porque si no estoy con Dios, nada soy. De nada sirve vivir sin Dios. Por eso necesitamos apasionarnos por nuestro Jesús. Y cuando tú te apasionas por Jesús, realmente podemos vivir una vida santa. No es difícil, es solamente vivir en amor. Versículo 19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quienes se enojan no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Amén. Entonces, dice la palabra, airados pero no pequéis, ¿cierto? Pero acá en Santiago nos dice que debemos aprender a dominar nuestro temperamento para poder promover la justicia de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos airamos y salen cosas de nuestra vida que no es nada del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué está pasando con la palabra que está siendo sembrada en nuestro corazón? ¿Realmente estás regando la palabra? ¿Estás cuidando la semilla para que pueda crecer y dar fruto en tu vida? Porque cuando cuidamos la semilla que ha sido sembrada, esa semilla tiene que dar fruto. Pero si no está dando fruto, es que recibiste la palabra y el diablo vino y le robó la palabra, le robó la semilla. Por eso no da fruto. Y seguimos comportándonos igual que las personas que están en el mundo. O sea, ¿cuál es la diferencia de las personas de afuera a las personas de adentro? Si estamos viviendo igual que ellos. Por eso Santiago aquí no le está hablando Santiago a las personas inconversas, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a las personas que ya han recibido al Señor como su Señor y Salvador, que ya están entendiendo la palabra, ¿cierto? Entonces debemos recibir con mansedumbre la palabra para que pueda crecer. Debemos cuidar la palabra. Por eso dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero Apolo siguió regando, cuidando la semilla, cuidándola de que no se dañe. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, porque salimos de la iglesia emocionados de recibir una palabra, pero yo sé que en 2 días ya no se acuerdan de lo que recibieron, porque no meditan la palabra, porque no estamos regando la semilla. Por eso necesitamos estar, por eso venimos y tomamos nota. Pero los que tomamos notas, ¿cuántas veces en la semana leen lo que escribieron? No lo hacemos.
Y necesitamos tomar nota, leer lo que hemos leído para fortalecernos en el Señor, para que la semilla pueda dar fruto, porque es que estamos creciendo en el fruto incorrecto. Estamos creciendo en cosas que no deben salir de nuestra vida. Nuestros labios hablan cosas que son pura perversidad. Y a veces, como salen palabras de nuestros labios, a veces no nos sentimos tan mal como cuando de pronto caen en otro pecado. Y todos los pecados son iguales delante de Dios. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos empezar a caminar una vida santa para poder fluir en el Espíritu. ¿Tú quieres fluir? ¿Quieres trabajar en el Señor? ¿Quieres servirle? Lo primero que debemos tener es una vida santa. Porque si leemos en Hechos 6, cuando escogieron a los diáconos, si leemos Timoteo, primera de Timoteo 3, si leemos Tito, lo primero que dicen es que fueron apartados y llenos del Espíritu Santo. Pero también tienen que poner de su parte para vivir una vida santa, llenos del Espíritu de Dios. Así que este año vamos a trabajar fuerte en esto. Amén. Entonces, tercer punto es la importancia de la perseverancia. Somos probados, vienen pruebas, tentaciones, pero debemos perseverar en la batalla, porque muchos se cansan en la batalla y caen, resbalan. Y acá en el versículo 2, del versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando están pasando por diversas pruebas. O sea, ¿cómo debemos estar? Contentos. Pero cuando pasamos diversas pruebas, nos ponemos tristes, no queremos buscar de Dios, siento que nada fluye, que las puertas no están abiertas. Pero el Señor nos dice: estén gozosos de las diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Es lo importante de pasar la prueba, porque la prueba nos ayuda a ser perfectos y cabales, ser personas irreprensibles. Eso es lo que produce las pruebas y las tentaciones. Por eso debemos perseverar, porque cuando perseveramos alcanzamos el objetivo que Dios tiene para nosotros. Por eso dicen: es que yo no soy capaz, es que yo me esfuerzo y caigo en lo mismo y caigo en lo mismo. Pues el Señor te está diciendo: gócese en la prueba y persevere en ella, manteniéndose firme, porque realmente te va a mostrar que sí somos capaces de pasar esa prueba. Y esa prueba te va a producir fe, te va a producir paciencia. Y la paciencia te va a mostrar que te va a llevar a ser perfecto. Vamos a crecer espiritualmente. Por eso necesitamos levantarnos y decir: en el Señor todo lo puedo, ¿cierto? Es el primer versículo que creo que todos nos aprendemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que debemos declarar en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Porque cuando viene la prueba y yo estoy constantemente lleno de la palabra y peleando sobre esto, tú vas a ser un vencedor. Y el Espíritu Santo se gloría en medio de tu debilidad. La gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros, ¿cierto? En medio de nuestra prueba, en medio de nuestra debilidad. O sea que sí somos capaces de pasar la prueba, pero necesitamos perseverar en ello. Debemos quitar la palabra
autojustificarnos nosotros mismos y decir: el Señor lo sabe, el Señor conoce mi intención, porque el Señor conoce todo de nosotros, conoce mis pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro corazón, pero esa no es la excusa de permitir el pecado, porque debemos vivir una vida santa. Y el Señor, como nos conoce, el Señor conoce que tú eres capaz de salir de esa prueba, porque dice la palabra que juntamente con la tentación está la salida. Entonces no hay argumentos delante de Dios, porque Él te está capacitando y te está dando todo lo necesario para vivir en una vida santa. Por eso decíamos: deja la hipocresía, porque delante de Dios no hay argumentos. Decirle: Señor, tú conoces mi vida, por eso pequé, porque soy débil. No, el Señor te está diciendo que has aprendido. Que has aprendido, que tú eres un hijo victorioso, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, ¿qué necesitas si ya tienes a Dios? Tienes el Espíritu Santo sobre ti. No hay argumentos delante de la presencia de Dios. Es: ¿vivimos una vida santa o vivimos una vida santa? Eso es la realidad. Amén. Entonces, Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu que nos fue dado. Amén. Amén. O sea, todas estas cosas nos es necesaria vivirlas. Por eso dice que cuando recibimos a Dios no significa que no vamos a vivir pruebas, pero nos gloriamos porque el Señor nos da la esperanza, la paciencia, la fortaleza para vivir y soportar todo lo que se quiera levantar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mismo amor de Dios fue derramado sobre tu corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso podemos vivir y soportar todo lo que se quiera levantar por amor a nuestro Jesús. Porque nuestro Jesús es todo para nosotros. Si nuestro Jesús no es nada para ti, estás en el lugar equivocado, amada iglesia. Porque Jesús es todo. Y cantábamos ahorita que el león ruge. Yo sentía algo en mi espíritu. Y la tierra se estremecerá. Yo sentía algo en mi cuerpo, en mi espíritu, porque realmente el Espíritu de Dios está sobre nosotros y por eso podemos ser sensibles a la voz de Jesús. Y cuando Él ruge, cuando Él habla, algo debe ocurrir en nuestras vidas. Pero no podemos seguir siendo los mismos. Y eso me llevaba como a recordar y decir: de verdad yo estoy aquí por mi Jesús. Y algo está pasando en mi vida. Y necesito enderezar mi senda, enderezar mi camino, porque realmente mi pasión se llama Cristo Jesús. Así que es tiempo de que de pronto nos zarandee algo y empiece a caer todo lo que no sirve, todos esos frutos incorrectos de iniquidad, de maldad, y poder empezar a tener un fruto en nuestras vidas. ¿Qué es fácil? No es fácil, amada iglesia. Pero los que se esfuerzan verán la gloria de Dios en sus vidas. ¿Por qué no es fácil? Porque debemos esforzarnos nosotros mismos a estar en la presencia de Dios. Vamos a ir otra vez a Santiago 1, versículos 6 al 8. Dice: pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que
el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. ¿Puede el hombre de doble ánimo? Pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Entonces, muchas personas saben que están cometiendo cosas incorrectas. Y oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude a dejar esas cosas incorrectas que sé que han luchado por años y no han podido dejar. Pero el Señor nos está diciendo, todo aquel que pide con fe y sin dudar, el Señor te escuchará y te ayudará. Porque somos personas de doble ánimo. Oramos en el Señor y estamos llenos de fe en la presencia de Dios. Y salimos de la presencia de Dios y se nos olvida lo que hemos recibido en nuestra intimidad con Dios. Y empezamos a dudar y empezamos a confesar cosas que no son. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz de dejar eso. En lo que estés luchando. Pero una persona de doble ánimo dice que no va a recibir nada. Porque las pruebas o las tentaciones o lo que estés pasando te va a zarandear como Él quiera. Te puede llevar de un lado para otro. Si no estás fortalecido en la fe. ¿Y cómo nos fortalecemos en la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante el congregarnos. Por eso es tan importante el estar en el discipulado. Estar recibiendo. Porque necesitamos fortalecernos en la palabra, que es nuestra esperanza. Así que necesitamos seguir esforzándonos porque no podemos estar de un lado para otro y que el enemigo nos esté zarandeando para donde él quiera o sus propios deseos. Porque si usted le está dominando sus deseos es porque el alma es más fuerte que el espíritu. Y necesitamos fortalecernos en el espíritu. Necesitamos levantarnos y vivir como verdaderos hijos de Dios. Y Jesús fue santo, santo, santo. Y Él te está diciendo, sé santo como yo soy santo. Sé santo como yo soy santo. Y eso no es que yo me lo esté inventando, la palabra lo dice. Y si no lo está diciendo es porque debemos empezar una vida radical a partir de ahora. Porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. El enemigo está trabajando y está ganando tanto poder que la gente ya no quiere escuchar de la palabra de Dios. Ya no quieren vivir una vida santa. Y nosotros nos estamos dejando influenciar de esas cosas. Nos estamos dejando influenciar porque hay personas que dicen que van a la iglesia, pero son permisivos en tantas cosas, entonces nos creemos que somos fanáticos, porque tenemos que vivir una vida santa. Nos creemos fanáticos. O la gente piensa que somos fanáticos y pensamos y decimos, tienen razón, ya son religiosos, fanáticos, pero no. La palabra nos enseña que debemos vivir una vida de santidad. Así que debemos fortalecernos en la fe. Y dice que debemos caminar en el poder de la palabra. Versículo 22 en adelante dice, pero pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla,
y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Amén. Entonces, ¿qué debemos? Poner en práctica la palabra. Porque muchos dicen, yo vengo y solamente vengo los domingos y soy un oidor de la palabra, y piensan que eso es ser suficiente. Y pasa lo que les decía anteriormente, recibo la palabra y a los 2 días ya no se acuerdan de nada, o sea, perdieron el tiempo. Pero dicen que los que ponen en práctica la palabra, ellos marcan la diferencia. No se les olvida la palabra, están trabajando constantemente en la palabra, ¿cierto? Y realmente empezamos a demostrar lo dichosos que es vivir en la palabra de Dios. Somos dichosos de estar en la presencia de nuestro Rey. Entonces, por eso debemos ajustar tuercas, debemos ajustarnos, porque no podemos seguir siendo los mismos. Necesitamos avanzar, pasar de un lado a otro. Necesitamos empezar a crecer espiritualmente, porque no podemos llenarnos de información, porque la información no te va a llevar a nada, sino a gloriarte a ti mismo. Pero cuando tenemos información y bajamos la información a nuestro corazón, va a haber revelación, y cuando hay revelación hay cambios en nuestra vida, porque hemos entendido realmente lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Necesitamos llenarnos más y más de la palabra, que sea revelada. Por eso debemos ser hacedores de la palabra. Dice aquí en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos seguir preparándonos para tener un crecimiento espiritual. Dejemos de vivir con máscaras, porque nos pueden engañar a nosotros como pastores, pero delante de Dios, a Dios no lo puedes engañar. Por eso el Señor dice, no solo sean oidores, porque no va a suceder nada, sean hacedores de la palabra. Vivan la palabra, empiecen a ejercer la palabra, porque necesitamos crecer en la palabra de Dios. Y yo siempre digo que Pablo es uno de los mejores apóstoles, porque nos enseña muchas cosas. Y yo digo, el vivir la vida de Pablo no era nada fácil, porque él iba y tenía que enfrentarse muchas cosas. La iglesia perseguida, él fue apedreado, fue maltratado, fue azotado. Él vivió tantas cosas, pero él siempre caminó en el amor de Jesús de Nazaret. Y su pasión era que todo el mundo reconociera que Jesús vive. Amén. ¿Y cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu motivación de venir y congregarse? ¿Cuál es la motivación de buscar a Dios? ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué tomo la decisión de venir a la iglesia? Son palabras que se deben contestar ustedes mismos. Porque ¿cuál es mi motivación? Mi motivación debe ser Cristo Jesús. Y Pablo es un ejemplo que él tenía ese poder de decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Ustedes pueden decir hoy lo mismo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, porque yo, mi vida es santa, perfecta, para decirle a las personas, oiga, vivan como yo. Si aún no has llegado a ese nivel, no te preocupes, vamos a trabajar por eso. Por eso
Pablo en Filipenses 3:12 dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Amén. Tremendo, ¿cierto? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice Pablo, yo no pretendo ya haberlo alcanzado ni ser perfecto, pero una cosa sí hago. Olvídense de todas las cosas que hizo a partir de ayer. Hoy es una vida nueva y hoy vamos a levantarnos y vamos a avanzar al supremo llamamiento por el cual yo me esfuerzo, ¿cierto? Dice, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos preguntarnos. Cristo me alcanzó, me trajo con lazos de amor, ahora debo alcanzar lo que Cristo quiere hacer en mi vida, porque Él me llamó con un propósito, Él me llamó con algo especial, no me llamó para perder el tiempo, no me llamó porque Él no tenía nada que hacer. Jesús tiene mucho por hacer y tiene tanto trabajo por hacer, pero Cristo trabaja por medio de su vida. Así que si tú no dejas trabajar a Cristo, Cristo no puede avanzar en la obra que ha colocado en tu vida. Por eso debemos alinearnos al propósito de Dios. Amada iglesia, dejemos la hipocresía delante de Dios y empecemos a vivir conforme a su voluntad. Empecemos a vivir realmente porque amamos a Dios, que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos sean guiados por Dios. Y debemos empezar a vivir. Así que no podemos permitir que sea una iglesia viciada, sino que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de pureza, de santidad, y que la gloria de Dios esté en este lugar, que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Aleluya. Solamente lo podemos hacer nosotros, que estamos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Dónde estás? Amado Jesús, damos gracias porque sabemos, Señor, que estamos empezando un año, Señor. Un año dispuestos a ponernos a cuenta contigo, mi Jesús. Tú dices, Señor, que debemos ponernos, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a recibir de ti, para poder entrar confiadamente al trono de la gracia y poder, Señor, entrar y ponernos a cuentas contigo, Jesús. Reconocemos, Señor, que hemos fallado tantas veces, mi Jesús, que hemos cometido tantos errores en nuestra vida. Pero quiero, Señor, levantarme en esta mañana y decirte, Señor, quiero que laves mi vida, que santifiques mi vida, Señor, porque no quiero seguir viviendo en maldad y en pecado. Quiero tener una vida, Señor, llena de tu gracia, Jesús, llena de tu santidad. Y hoy he podido entender, Señor, que sí puedo tener una vida santa, que no quiero seguir, Señor, jugando contigo. Quiero ser una persona llena del fuego del Espíritu Santo. No quiero ser ni frío ni caliente. Quiero llenarme del fuego del Espíritu de Dios. Porque hoy entiendo, Jesús, que solamente es por amor, Señor.
por amor a ti, Jesús, que quiero vivir una vida santa porque he podido entender que sin ti nada soy. Sin ti, Señor, mi vida está vacía. Sin ti, Señor, puedo alcanzar cosas en el mundo, pero son vanas. De nada sirve lo que conquista en el mundo, Señor. Por eso quiero hoy levantarme, Señor, y decir, quiero empezar a vivir como un verdadero hijo, lleno del Espíritu de Dios, una vida santa a partir de ahora, Señor. Y damos gracias, Jesús, porque el sacrificio en la cruz es para mí y para ti. Amada iglesia, el sacrificio de la cruz es para ti, porque un justo ha entregado su vida para poder justificar tu vida. Él se entregó. Él fue la expiación de tus pecados. Y tus pecados hoy son cubiertos con la sangre del Cordero. Porque aunque solo una gota toque tu vida, una gota de la sangre de Jesús, esa sangre, esa gota tiene tanto poder para santificarte, para limpiarte, para hacerte una nueva creación, para llevarte a tener la posición de hijo. Por eso hoy el Señor te perdona, porque Él te ama tanto, porque Él te ha llamado para hacer tantas cosas, para hacer cosas sobrenaturales, para que estés en su presencia, para que puedan tener una relación juntos, para que se puedan deleitar en la presencia de Dios. Él te llamó a ti, amada iglesia, y no podemos seguir perdiendo el tiempo, permitiendo cosas del mundo, jugando a ser cristianos, porque esto no es de juego, esto es una realidad que debemos vivir. Y si vemos, los hombres de la Biblia se esforzaron para vivir como Cristo quiso que ellos vivieran. Entendieron el llamado, entendieron el supremo llamamiento que hizo Cristo a sus vidas. Esto no es religión, amada iglesia. Esto es vivir apasionados, porque cuando amamos a Cristo Jesús, podemos guardar los mandamientos sin esforzarnos, sin tener que hacer tantas cosas para vivir en santidad, sino solamente eso empieza a fluir en tu vida. Fluye el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo que habita sobre ti te da el poder para enfrentar toda maldad, y las tinieblas tienen que huir de ti. El Espíritu Santo que te está llenando del fruto de Él te da la fortaleza para vencer tus deseos y tus pasiones, para vencer todo lo incorrecto que hay en tu vida. Así que empiece a vivir en amor, en amor, en amor. Cuando vives en amor hay una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida. Cuando hay amor, tú puedes soportar todas las pruebas, porque ahí viene la paciencia por amor. Aprendemos a callar, aprendemos a oír y aprendemos a fluir en el Espíritu de Dios, amada iglesia. Eso es lo que quiere impartir el Espíritu en este tiempo. Una vida santa como hijos y coherederos de Cristo Jesús. Tú empiezas a recibir la herencia de Cristo, y Cristo lo primero que te da es su amor, su salvación, su santidad. Así que es tiempo de que empecemos a vivir una vida diferente a partir de ahora. Señor, transfórmanos hoy. Tú eres el alfarero, Espíritu de Dios. Rompe esta vasija si es necesario, Señor, y haz una nueva a partir de ahora, Padre. Una vasija que podamos ser llenos del Espíritu Santo,
sin grietas, sin dolores, sino que seamos vasijas llenas del Espíritu Santo, olvidando nuestro pasado, olvidando todo aquello, Señor, que ha afectado nuestras vidas, de dolor, de fracasos, de dolores, Señor, porque ahora somos diferentes, vidas nuevas, llenas de la gloria de Dios, hombres y mujeres apasionados, sabiendo que el favor de Dios está sobre nuestras vidas. La bendición de Cristo está sobre ti, porque ahora tú ya eres bendecido con toda bendición espiritual. Así que solamente entra sobre esa puerta que Cristo está abriendo, para que entres y disfrutes la presencia de Dios, porque el reino de Dios está sobre tu vida. El reino de Dios ha venido sobre ti, así que ya disfruta del gozo, del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre que el Espíritu Santo ha puesto sobre tu vida. Disfrútalo. Olvida tu pasado, olvida tu pecado. Ese eras tú antes. Ese hombre es como cuando te ves en el espejo y dejas de ver, ya se te olvida quién era. Ese es el hombre que se olvida quiénes somos, quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Ahora eres una nueva criatura y la naturaleza de Cristo habita en ti, amada iglesia. Oh, gracias, Jesús. Terminamos dándole gracias a Jesús. Gracias, Rey de Gloria, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, reconocemos que sí necesitamos tener un cambio. Gracias, Señor, porque no podemos seguir siendo iguales. Gracias, Señor, porque tú me muestras, Señor, tus planes, tus caminos, Señor, que son más grandes que los míos y queremos llegar a ellos, Señor. Gracias porque si seguimos viviendo como veníamos, Señor, no vamos a llegar a esos planes tuyos, Señor. Por eso hay dirección. Nuestros ojos son abiertos, Señor. Nuestros oídos, Señor, están, Señor, siendo sensibles a tu voz. Oh, aleluya, Padre. Gracias. Gracias por lo que haces. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú quieres hacer tantas cosas en nuestras vidas, pero yo debo alinearme a ti para poder fluir en ti, Jesús. Gracias, amado Rey. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Jesús.